Como es lógico y normal, lo ha sido siempre así, normal, la mayoría de la información que se ha escrito es mentira. O sea, está deformada, trucada. Piensen en la lógica que cuando, por ejemplo, en una guerra, cuando el ganador gana la guerra e invade un país, el ganador escribe la historia a su manera. Por ejemplo, Franco, en su guerra privada, ganó la guerra con el apoyo del Vaticano, como siempre, de Hitler, de Mussolini, incluso de los moros, y muchas otras naciones, y mucho dinero, para ganar la Guerra Civil Española, del 1936 al 39. Franco ganó la guerra y entonces, naturalmente, pues la religión que le apoyó y le subió al poder, como a Hitler, pues le puso como glorioso. Francisco Franco, por la gracia de Dios, ponía en las monedas, ¿no?, un ungido de Dios, un enviado, un supremo. Le quisieron hasta canonizar, hacerle santo. Le ponían en las banderas, en los escudos, Franco, un glorioso. Hasta Juan Carlos, el rey, le dijo que era un modelo único, un personaje, para él un ídolo. Juan Carlos. Claro, le puso a Juan Carlos de rey, claro. Pero si Franco hubiera perdido la guerra, la historia, la misma historia, se hubiera puesto de otra manera. Le hubieran puesto como un traidor, un cobarde, un asesino de masas, un ruin, bueno, le hubieran puesto más o menos al revés todo. Y naturalmente la Iglesia Católica hubiera pedido perdón por el error de haber apoyado a Franco, y se disculpa, y hubiera apoyado a la República de nuevo. Si Hitler hubiera ganado la guerra, le hubieran puesto mejor que a Franco. Bueno, le hubieran puesto un dios, un glorioso, el Tercer Reich, el dios del mundo. Le hubieran puesto, se proponía, la conquista del mundo, el Tercer Reich, la raza aria y el exterminio de todas las demás razas, en campos de exterminio. Pero perdió la guerra. Entonces la historia la escribe otro, poniéndole más o menos pues lo que fue: un genocida, un loco, un enfermo mental, un asesino de masas, etcétera, etcétera, etcétera. Más o menos la historia. Pero siempre la historia la escribe el ganador, no el perdedor. Hay muchas cosas de Hitler que la gente ignora, muchísimas, o que quiere ignorar. En muchos casos lo quieren ignorar, no recordarlo. Por ejemplo, Hitler tenía, como lo tienen los reyes, el Vaticano, los grandes banqueros, políticos, tienen y tenían a consejeros satanistas, ocultistas. Hitler tenía una secta, la secta Thule, que era una secta satánica, pues que le aconsejaba por sesión espiritista lo que tenía y no tenía que hacer. Entonces, en uno de los mandatos, porque Hitler no movía un dedo, sino era por los consejos de los satanistas, y tenía un satanista general visible, Heinrich Himmler, el responsable de los campos de exterminios de millones de judíos y no judíos, en toda Alemania, en toda Europa, en Polonia, en todos sitios. O sea, su fin era exterminar la mitad de la raza humana, más o menos el fin de los Rockefeller y Rothschild, exterminar la mitad de la raza humana o más, y esclavizar a la otra mitad. Hitler, en sesión espiritista, le mandó a Heinrich Himmler, por orden de los demonios, siempre los espiritistas dicen los espíritus de la oscuridad, nunca dicen los demonios. Los demonios, la palabra demonio quiere decir rebelde, resistidor, contrario, diablo. Bueno, pues le mandaron a Heinrich Himmler a Toledo, a España, a Toledo. Y Heinrich Himmler fue a Toledo en busca de la cueva de Hércules y la mesa de Salomón. Y el robot, no se olviden, que protege la mesa. Porque hay profecías, y son verdaderas, que rezan de la siguiente manera: profecías de los falsos cronicrones, que eran 12 judíos que cuidaban las entradas a la cueva de Hércules. Hay muchos túneles en Toledo y en la finca de Gares también.
Por cierto, la finca de Gares pertenecía a un primo de la reina Sofía, Alexandros Tamanakis. No lo olviden. Bueno, pues Heinrich Himmler fue a Toledo en busca no solamente de la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, que era un cronovisor, porque los falsos cronicrones, esos 12 profetas judíos, predijeron que el que posea la cueva de Hércules y la mesa de Salomón, o sea, el que entre y tenga autoridad sobre ella y sobre el robot que protege, un robot que puede destruir el mundo, poseerá el mundo, o sea, será literalmente dueño del mundo. Pero también le mandaron a Heinrich Himmler en busca del Arca de la Alianza, porque el Arca de la Alianza es el instrumento que era el conducto de Dios, el creador del universo, de la tierra, con la humanidad. Antiguamente Moisés hizo el arca. No olviden que había 2 arcas, la que vio Moisés en el monte Sinaí, en la cima, con los candelabros y todo, y el modelo que Moisés hizo según el modelo que vio. O sea, había 2. La del monte Sinaí está todavía en Israel, y la que hizo Moisés es la que estaba en el templo de Salomón, que luego Salomón se la trajo a España, en una nave voladora, puesto que el templo de Jerusalén iba a ser incendiado. Fue incendiado por Nabucodonosor y finalmente de nuevo por los romanos en el año 70, y destruido el pueblo de Israel. Bueno, pues el hecho es de la siguiente manera. También la profecía del Arca de la Alianza reza de la siguiente manera: que el que tenga poder sobre el Arca de la Alianza tiene dominio sobre el mundo. Es lo mismo que la cueva de Hércules. Porque piense una cosa, la cueva de Hércules, la mesa de Salomón y el robot, fue construido por Salomón. Y Salomón era judío. El Arca de la Alianza fue construida por Moisés, al monte Sinaí abajo. Moisés era judío. Y el Arca de la Alianza se la llevó Salomón a España, se la sacó del templo, y Salomón era judío. Y curiosamente, Hitler, que tanto odiaba a los judíos, quería poseer esos instrumentos, esos objetos de poder que eran de los judíos, hechos por los judíos y para los judíos. Curioso, ¿no? Naturalmente no lo encontró. Fue por consejo de Pío XII a Montserrat a hacer sacrificios de niños, Heinrich Himmler, porque decía que allí, pidiéndole en sacrificio a la diosa negra cananea que se venera en Montserrat, en el monasterio, en las piedras de Montserrat también hay gigantes, le concederían el éxito a Hitler y al Tercer Reich. No hubo éxito ninguno, hubo un fracaso, una destrucción total, una división de Alemania, millones de muertos y una Segunda Guerra Mundial con 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Hitler perdió la guerra y Heinrich Himmler no encontró el arca ni la cueva de Hércules. No la puede encontrar porque están extremadamente protegidas por seres sobrenaturales, seres de la luz. Y en el caso supuesto, como pasó con el rey Rodrigo en el año 711, que alguien entrara en la cueva de Hércules, era una desgracia para la persona que entraba. En el año 711 entró Rodrigo y la corte, y para toda España. España quedó destruida por desobedecer y entrar. Y fue invadida por árabes por 700 años. Si hoy entraran imprudentemente, en locura, de nuevo, la persona no escogida a la cueva de Hércules, aparte que no podría entrar, pero de entrar como el rey Rodrigo, España de nuevo sería invadida por árabes. Y más largo que 700 años. Sería destruida por completo por árabes. En España no olviden que hay millones de árabes, como en toda Europa ya. Ojo al aviso. Una cosa más quiero decir. Yo tengo, gracias a Dios, el conocimiento exacto, no solamente del Arca de la Alianza donde está, y la cueva de Hércules, sino las demás cosas, los demás enigmas y misterios.
El hecho de que haya mucha gente que no le interesa que estos descubrimientos se hagan públicos, ¿por qué? Porque ellos no lo pueden obtener. Heinrich Himmler quería poseer el arca y la mesa de Salomón para conseguir el poder del mundo. Claro, no lo tuvieron, perdieron el mundo, perdieron la vida. Por cierto, el Vaticano ayudó a Hitler, a Heinrich Himmler y a miles de nazis de la SS, yugoslavo, alemán y croata, para huir a Sudamérica a cambio, el Vaticano a cambio de pasaportes falsos, de toneladas de oro de los judíos que se hallaban en Suiza en los bancos de Berna, y con camiones se llevaron al Vaticano. Todavía están toneladas de oro de los judíos en el Vaticano con la cruz gamada de los nazis todavía. Allí está, el tesoro del Vaticano. Hay un hecho evidente. No le interesa a la gente, habló de las maldiciones de la invasión de árabes, terroristas, islamistas. No, ¿verdad? Créanme, no hay interés, mucho interés, en acabar con el terrorismo islamista. Hay muchas personas que viven de la guerra, no solamente políticos, fabricantes de armamento. El Vaticano es uno de los mayores accionistas de armamento del mundo. Así que un mundo de paz y seguridad es una ruina para los fabricantes de armamento y para muchos políticos. Sería una cosa facilísima acabar con el terrorismo islamista. Pero aunque no lo crean, no quieren. Les voy a poner un ejemplo. Es sencillo. Con que yo saque los gigantes dentro de rocas, están vivos de 10 metros y más en España y en todo el mundo. Yo conozco los emplazamientos en España. Sería un palo de muerte, no solamente para las religiones en general, para los terroristas islamistas, porque daría muchas conferencias sacando más cosas sobre el engaño de las religiones, cómo quienes formaron las religiones, los seres de la oscuridad que están en la tierra, aquí están esperando su propia destrucción, de aquí no van a escapar, ellos y su organización. Y claro, eso disolvería el fanatismo islamista, porque claro, la gente tampoco es tonta, se le ha engañado. O sea, los terroristas islamistas, jóvenes, hombres y mujeres, están engañados. El fanatismo de la religión. ¿Qué sucedió cuando el catolicismo, con las cruzadas hacia Israel y hacia Arabia? Lo mismo, solo con la diferencia que el catolicismo, el Vaticano, masacró millones de personas en las santas cruzadas. Y no quedaron ni hombres en Europa. La última cruzada fue de niños porque habían exterminado con las cruzadas todos los hombres de Europa. Ahora eso sí, quedaban el Vaticano, los cardenales, los obispos y las llaves del cinturón de castidad de las mujeres. La última cruzada fue de niños. No valieron para nada las cruzadas, salvo para enriquecer el Vaticano y la religión católica, robando todo lo que podía, arrastrando tras sí y dejando millones de muertos por todas partes. El Islam, el fanatismo islamista, acabaría de un plumazo. Basta con que se enseñe los gigantes dentro de rocas. No quieren. Y claro que no acabe nadie con la guerra, porque de acabar con la fabricación de armamento es un desastre para muchos mangantes, políticos, corruptos y gente así, traficantes de armamento, que ganan fortunas con la guerra y que no falten guerras. Que no haya nadie que se le ocurra acabar con la guerra, porque el 11 de septiembre fue preparado para la guerra contra Irak, Irán y todos esos países. Para eso se preparó ese atentado terrorista, entre comillas. Claro, aparte de eso, el temor que tienen, claro, es que mucha gente, el Vaticano y otros, ganan inmensa fortuna explotando a la gente con la religión. Va pidiendo miles de millones. O sea, su voz es pedir dinero, con avaricia, dinero, masas de dinero. Los gobiernos se lo dan. Pero si se demuestra, y se demostrará, que todo es un fraude, que esta religión no tiene nada que ver con el cristianismo, de nada, ni la más remota relación, y que es un fraude creado por extraterrestres, como las 30.000 religiones más de todo el planeta, se disuelve el fanatismo religioso. Los muchos islamistas terroristas tirarían las armas porque abrirían los ojos y se darían cuenta que todo es un fraude, una mentira,
que todo es un engaño, arrastrar las masas a matarse unos a otros. Y por otra parte, sacar yo la cueva de Hércules y el arca de la alianza, se me asumiría a mí, por ley, el poder de la profecía del que el que posea el arca de la alianza y el que posea la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, poseerá el mundo. No por nada se está aproximando hacia mi persona, eso es profético, está por todas partes, miren internet, el título de gran monarca. Un monarca que cambiará el mundo, que revelará todos los enigmas y misterios y que abatirá las falsas religiones para siempre. Es por eso que mi voz y mi persona está súper prohibida en los medios de comunicación, bajo amenazas de muerte, al que tan siquiera diga Alberto Canosa en un medio televisivo. Tarde o temprano estos enigmas y misterios se van a resolver, y muy pronto ya. Y no hay forma humana de evitarlo. Claro, yo no es que ansie el poder de conquistar el mundo, como Hitler. Lo tendré con un propósito, para desbaratar las obras del diablo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice textualmente, para esto fue manifestado Jesucristo, o sea, para esto vino a la tierra, para desbaratar las obras del diablo. Para eso será el gran monarca.